Supongo que ya todos están ahí metidos. Básicamente nos vamos a ir moviendo por estas pestañas de acá. ¿Sí? Bueno, aquí tiene una parte del panel de control. Aquí están las tareas que se pueden desarrollar. Aquí están los tipos de instalaciones que se pueden analizar. Y aquí está otra información que yo puedo trabajar con el programa. Otra información, por ejemplo, datos meteorológicos, lo que les decía, datos de comparación entre proyectos, ese tipo de cosas, costos de tecnología, todo está ahí integrado. ¿Listo? Aquí en este primer análisis de punto de referencia se hace casi todo lo que hemos hecho hasta el momento, o sea, las líneas base, las líneas comparativas, todo eso lo hace este programa. ¿Listo? Pero yo necesitaba que ustedes supieran cómo se hace, ¿vale? ¿Por qué? Pues ustedes, yo sé que les interesaba eso, no aprender a utilizar un programa y no saber el fondo del programa eso, pero aquí ustedes también pueden hacer líneas base, líneas comparativas, llevar indicadores, todo eso que han hecho hasta el momento lo pueden hacer acá. En rendimiento es donde yo les decía que pueden evaluar el comportamiento del proyecto una vez construido. Aquí puedo hacer todos los proyectos al mismo tiempo y el que vamos nosotros a trabajar por estar en la unidad de nuestra clase relacionada con proyectos es el de factibilidad de proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar por ahí. Los otros ustedes los pueden explorar y los pueden abordar también, no hay ningún problema. Y fíjense, cuando yo le doy a proyectos, básicamente lo que hace es limitarme la información, bueno, lo pueden comparar ustedes, limitarme la información de las pestañas, no me va a presentar toda la información, sin embargo, la mayor parte de las pestañas permanecen en el lugar. Y lo primero que me pide es la ubicación del proyecto, ¿no? En este caso nosotros le damos clic acá en el mapa mundi y aquí podemos buscar Colombia y Bogotá. Bueno, dice Bogotá en dorado, es porque la NASA está integrando la información de estaciones meteorológicas donde hay aeropuertos, donde hay pistas aéreas. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes van a encontrar todas las ciudades de Colombia donde hay aeropuerto, donde hay una pista aérea, básicamente. ¿Listo? Si necesitan utilizar, bueno, y aquí están los datos para Bogotá en el aeropuerto del Dorado. ¿Sí? Sabemos que Bogotá es tan grande que puede ser que no sean los mismos de San Cristóbal, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo cuando los datos no son representativos del lugar? O cuando simplemente en el lugar donde yo voy a hacer mi trabajo no está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, busquemos ¿cómo es que es un pueblo? Moniquirá. ¿Qué? Moniquirá. Vea, Moniquirá no está, ¿no? Barbosa tampoco está. Entonces, por ejemplo, a la señorita Moniquira. ¿Cómo fue que le dije a usted para que le diga? Arauca. Señorita Arauca, ¿sí? A la señorita Lisette Constanza, le voy a decir Constanza que no se me olvida. A la señorita Constanza le tocaría hacer el siguiente procedimiento. Puede seleccionar cualquiera, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hemos seleccionado Bogotá porque nos va a servir para el ejercicio y me vengo aquí a la parte de abajo y cambio los datos que yo quiera. Entonces, por ejemplo, temperatura del aire, no, allá hace calor, allá no es 12, allá es 25. ¿Listo? Y entonces cambio la información aquí manualmente. ¿Listo? O sea, el programa me jala unos datos de referencia. Pero si yo quiero usar los datos que ya vienen predeterminados en el programa, entonces, datos que no vienen predeterminados en el programa, entonces me consigo los datos de una estación meteorológica cercana al lugar donde yo esté trabajando o de mi propia estación meteorológica y vengo y los diligencio acá. ¿Listo? Entonces aquí no está esa restricción. ¿Cuánto era que decía acá? ¿12.5? Listo. Entonces ese sería el primer paso. No es más. ¿Listo? O sea, aquí cuando uno tiene internet, pues le presenta, ahí no ponemos internet, le presenta en el mapita el lugar donde uno está. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la condición. Luego entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que les decía, vamos avanzando en el sentido aquí de las pestañas. Entonces ya tengo la ubicación configurada, me paso a la instalación. ¿Listo? Doy el paso hacia instalación. Y en instalación
tengo varias alternativas. ¿Listo? Recuerden que dijimos que íbamos a hacer un proyecto, pero yo también puedo hacer aquí un proyecto de generación fotovoltaica, pero yo también puedo hacer un proyecto, por ejemplo, de energía, de eficiencia energética. ¿Listo? Entonces me cambia la información, fíjense. Entonces aquí, mientras que en industrial tengo información, por ejemplo, de proyectos de calentamiento, de proyectos de enfriamiento, de proyectos de energía, y todo eso me va a quedar aquí cargado. Cuando yo me voy hacia generación, central de generación, la información aquí me cambia. Celda de electroquímica, me desapareció todo lo de térmico, eléctrico, ¿se dieron cuenta? Miren, aquí tengo solamente proyectos, posibles proyectos de generación de energía, ¿no? Diferentes. Pero cuando yo pongo acá proyectos del sector industrial, comercial, residencial, el que sea, entonces lo que hace, bueno, primero me aparecen los dos niveles que les decía, y segundo me aparecen aquí posibles proyectos de calentamiento, proyectos de enfriamiento, y en energía ya no me aparece fotovoltaico, eólico, todo eso, sino me aparecen proyectos de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. En esta configuración industrial o comercial y eso, vamos a trabajar todos los proyectos de eficiencia energética, y en la configuración de central de generación vamos a trabajar todos los proyectos de energías renovables. ¿Listo? Entonces en este caso nos vamos a quedar con central de generación. Entonces aquí, ¿qué tipo de central de generación vamos a trabajar? Vamos a trabajar celdas electroquímicas. ¿Esas cuáles serán? ¿Se acuerdan de sus infografías? ¿Cuál es la energía que se puede producir a partir de celdas electroquímicas? Mira, acá hay un ejemplo de celdas electroquímicas. Es la del hidrógeno, ¿listo? Producción de electricidad a partir de hidrógeno es con celdas electroquímicas. Energía de las corrientes, mire, esta es la misma foto que yo les mostré, ¿no? Entonces, las corrientes oceánicas es como un aerogenerador debajo del agua. Energía de las olas, ahí hay diferentes tecnologías. Nosotros vimos la que era como el yoyo, ustedes vieron el pelamis, que es como un gusano también que flota encima del agua y por conexiones hidráulicas produce la electricidad. Energía de las mareas, esta también la vimos, que era la de los estuarios, que ponen como un dique y cuando sube la marea dejan que se llene el estuario. Cuando empieza a bajar la marea cierran el dique, entonces queda una diferencia de altura entre el dique y el otro, ¿se acuerdan? Yo la dibujé. Energía geotérmica, entonces centrales de producción de energía geotérmica también se pueden evaluar. Energía solar térmica, miren los colectores cilindroparabólicos de los que hablábamos también aquí en clase. Aquí llega el sol, en cualquier punto que pegue el sol está orientado, esto tiene el ángulo necesario para que los rayos solares reflejen en esta tubería del centro. Por esa tubería del centro yo conduzco aceite térmico que se va a calentar a 300, 400 grados centígrados, y ese aceite térmico lo llevo a hacer intercambio con agua para producir energía en un ciclo Rankine. ¿Listo? Entonces esos proyectos también los puedo evaluar. Fotovoltaico, bueno, es el que vamos a hacer ahorita. Pero vea, puedo hacer evaluación de motores, de proyectos de producción de electricidad con motores normales, motores de pistones, centrales térmicas de diésel, centrales térmicas de gasolina, centrales térmicas de gas con motores. Cuando utilizo varias tecnologías combinadas también se puede. Turbinas eólicas, turbinas a gas, entonces ya no motores sino turbinas a gas. Ciclos combinados, ¿se acuerdan que es un ciclo combinado? Yo lo expliqué. Sí. ¿No lo expliqué o no se acuerdan? Ciclo combinado es poner una turbina de gas y una de vapor. Con los gases de escape de la turbina de gas que están a alta temperatura, produzco vapor y entonces optimizo la producción de energía con esas dos turbinas pegadas. ¿Listo? Turbina a vapor. Lo mismo cuando es con caldera, cuando la producción es con caldera, y turbina hidráulica, y ustedes la conocen porque son las centrales hidroeléctricas. ¿Listo? Entonces en nuestro caso ya volviendo, bueno, y aquí hay otra información acerca de una relación de costos promedio de la energía, de las diferentes fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, una turbina de gas, bueno, esto está, creo que esto está en
dólares canadienses, sí, aquí está, dólares canadienses, pero pues uno puede hacer la conversión a partir de eso, los datos siempre van a estar en dólares canadienses. Entonces, por ejemplo, una turbina gas está en un rango entre el kilovatio hora, está para producir un kilovatio hora, entre 0.008, 0.48 y 0.259. Una turbina de ciclo combinado entre 0.042 y 0.202, más barato. Una turbina hidráulica entre 0.064 y 0.32. Los sistemas fotovoltaicos han bajado mucho. Las turbinas, miren, los más baratos siempre son los más baratos, si ustedes se dan cuenta, siempre son los fósiles, ¿no? Y los que ya están llegando son la turbina hidráulica, las turbinas eólicas, son las dos tecnologías que ya casi tienen, eso se llama paridad de red, que yo puedo, mira, aquí está la línea de cuánto vale para allá en Canadá la electricidad. Entonces ya me cuesta igual comprar una turbina eólica que montar una central hidroeléctrica, por ejemplo, en muchos países del mundo. ¿Listo? Entonces, esa información también es útil. Nosotros entonces vamos a dejar proyecto fotovoltaico, porque pues es el proyecto, acuérdense, nosotros tenemos un proyecto fotovoltaico y va a ser una red centralizada. ¿Listo? Entonces dejamos eso ahí y nos vamos a la instalación de energía. Aquí nos pide cuáles son los costos, en este caso de la electricidad, tarifa de exportación anual, electricidad exportada a la red, pesos por kilo, bueno, ahí están dólares por kilovatio hora, pero no importa, lo trabajamos en pesos, que es, el valor en pesos era de 380 pesos por kilovatio hora. Entonces, aquí yo cambio el valor, 380 pesos. ¿Listo? Y básicamente eso es lo que tengo que hacer acá. Además, tengo que adicionar el proyecto fotovoltaico. Entonces, vengo a electricidad y digo, voy a instalar un proyecto fotovoltaico. ¿Qué características? Aquí en la tecnología me crea el proyecto fotovoltaico. Entonces, ¿qué características tiene mi proyecto fotovoltaico? Aquí es donde yo les decía que tengo dos niveles para el análisis de proyectos fotovoltaicos. Este nivel para el análisis está a partir de unos datos muy básicos de la potencia del panel y el porcentaje de uso durante qué tanto tiempo está produciendo energía. Pues ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos aquí una información más específica, más detallada de la instalación, entonces no vamos a usar ese, vamos a irnos al nivel 2. ¿Listo? Y fíjense que en el nivel 2 cambia la cantidad de información que yo necesito para poderlo diligenciar. Entonces yo puedo hacer un análisis básico con el nivel 1 o puedo ponerle un poquito más de complejidad, buscar más variables y hacer un análisis nivel 2. En este caso, la información que yo les proporcioné es para el nivel 2. ¿Listo? Entonces, me pregunta, modo de rastreo, fijado uniaxial, ¿sí?, de un solo eje, biaxial, de dos ejes, y seguimiento a través del azimut. Entonces, nuestros paneles son fijos, ¿no? Lo habíamos dicho, está en el ejercicio también. Instalación fija. Inclinación, 20 grados, ¿no? Inclinación, 20 grados, azimut, 30 grados. ¿Listo? ¿Cómo sé yo eso? En una instalación real, pues me toca ver dónde los voy a poner, ¿no? Si los voy a poner, por ejemplo, en el tejado de esa casa que está ahí, pues muy seguramente tengo que poner el azimut con la orientación hacia donde está el tejado y la inclinación que tiene el tejado, ¿sí?, para poder utilizar esa información. Luego me dice el tipo de panel. Entonces, tipo de panel tenemos, esto se llama teleruro de cadmio, estos son paneles cis, monocristalino, silicio monocristalino, silicio policristalino, silicio esférico, silicio amorfo. Esos son los tipos, el tipo de material que puede tener el panel, ¿listo? Y está el silicio monocristalino es el más puro, el silicio más puro demanda una mayor cantidad de procesamiento, pero también es el que produce más energía. El policristalino es el de la mitad del nivel de pureza y el amorfo es el menos puro que hay, usado para paneles fotovoltaicos. El esférico, yo no sé si ustedes hayan visto unos paneles que, están en las maletas, los que se doblan, se pueden doblar, ese es el silicio monocristalino, el silicio esférico. El teleruro de cadmio y los cis son los famosos de capa fina, son otros materiales diferentes al silicio. Hasta hace unos años
se pensaba que solamente el silicio era un material que se podía utilizar para la producción de energía fotovoltaica. Ahora ya se ha identificado que además del silicio hay otros materiales como estos, los telurio de cadmio y esto. Entonces, ¿nuestro proyecto es de qué? Nuestro proyecto fotovoltaico SunPower de silicio monocristalino de 315 vatios. Entonces ahí tenemos ya el tipo de panel que vamos a instalar. ¿Listo? Entonces en nuestro caso, silicio monocristalino. ¿Listo? Tipo de panel. Entonces fíjense que acá hay una canastica, base de datos del producto. Uno se puede meter ahí y están las referencias. Por ejemplo, ustedes que lo acabaron de actualizar, de descargar, perdón, deben tener todas las referencias actualizadas de los paneles fotovoltaicos de la última versión del programa, ¿sí? Entonces aquí uno viene y busca, nuestro panel es marca SunPower, entonces yo vengo y busco acá SunPower y me aparecen todos los paneles monocristalinos, de silicio monocristalino. Si antes hubiese seleccionado amorfo o policristalino o los que sean, solo me aparecerían los fabricantes que producen ese tipo de paneles y los paneles de ese fabricante. Entonces, fíjense que el ejercicio me dice que de cuántos vatios es 315. Entonces solamente tengo esta opción que es de 315 vatios, el SPR E19 315, y tengo, solamente si ustedes vienen y exploran, solamente había dos opciones y tengo este otro que también es de 315. ¿Listo? Entonces ahí, para responder el ejercicio me daría igual, pero bueno, yo voy a trabajar con este, ¿vale? ¿Cuántas unidades de paneles voy a montar? Entonces dice 20 paneles fotovoltaicos, ¿no? 20 paneles fotovoltaicos. Entonces le doy aquí a 20. ¿Listo? Y ya, básicamente eso es. Seleccioné, aquí me dice la eficiencia de los paneles, me dice cuál es el área de la estructura que tengo que montar para ponerlos. Y aquí ya me aparece pues toda la información relacionada con el panel. Si por alguna razón yo me meto a esa base de datos y no está el panel que yo quiero usar y descargo la última versión del Red Screen y no está no está el panel que quiero usar, me toca pedirle al fabricante la ficha técnica del panel e insertar estos datos de forma manual. ¿Listo? Eso sería todo. Pérdidas varias. Entonces nos dice aquí que hay unas pérdidas varias del sistema del 2%. ¿Listo? Estas pérdidas pues están asociadas al cableado y demás. Después entonces está el inversor. Siempre que yo vaya a instalar unos paneles fotovoltaicos para entregar energía eléctrica a la red, siempre va a necesitar un inversor. Entonces por eso aparece ahí por defecto. Eficiencia del inversor 97%, capacidad 10 kilovatios, pérdidas varias 2. Fíjense que yo estoy instalando 6.3 kilovatios, pero el inversor que estoy instalando es de 10, ¿no? O sea, eso hay que verlo también. Siempre tiene que ser mayor el inversor que la cantidad de paneles. Entonces, eficiencia 97%, 10 kilovatios de capacidad y pérdidas varias 2 también. ¿Listo? Listo. Costos iniciales. ¿Cuánto me vale eso? Entonces aquí lo mismo. Puedo pedir una referencia. Entonces la referencia de Red Screen me dice que hasta 10 kilovatios el costo por kilovatio, pesos por kilovatio, es 3.300, bueno, dólares canadienses, es 3.300, más de 100, entonces baja a 3.100, más de 1.000 baja a 3.000, más de 10.000 kilovatios baja y así, ¿no? Entonces me da una referencia de precio. Sin embargo, nosotros en nuestro ejercicio tenemos una referencia de precio que nos dice que es 2.200.000 cada uno. ¿Qué? 2.300. 2 millones, ¿no? 7.500.000. ¿Dónde viste ese valor? Va haciendo la... Ah, pues yo estoy viendo el... ¿Qué? Pues creo que sí está. O No no sé si entiendo qué es están más diciendo. caro. Pues convirtiendo el valor que salía ahí en dólares, pasándolo a pesos. Ah, no, pero nosotros tenemos nuestro valor en pesos. Acuérdense que yo puse el valor de la electricidad como si esto fuera pesos, ¿no? Entonces voy a meter el valor en pesos normal. ¿Sí me va a entender? Acuérdense que acá, este valor yo lo metí... Ah, no, aquí no fue. Perdón, fue acá. En la parte de electricidad y combustibles, yo metí este valor en 380 pesos. Yo no lo convertí. Entonces aquí también se puede meter en pesos. ¿Listo?
para que nos haga el cálculo. Aquí, bueno, aquí antes permitía hacer fórmulas, venga, a ver, yo no me acuerdo si aquí lo permite. 2.200.000 por 20 paneles, ¿no? Ese es el valor por panel. Ah, mentira, si ustedes tienen pesos por kilovatio, y mira, aquí yo puedo seleccionar que sea solamente pesos. ¿Era eso lo que me decían? O sea, el valor, los costos iniciales, el programa me los puede, yo se los puedo dar al programa en pesos por kilovatio. Eso sería tomar esta referencia de acá, ¿sí? Pero convirtiéndola a pesos, o se lo puedo dar en pesos. 20. ¿Listo? Entonces en este caso serían los 10 paneles a 2.200.000 pesos cada panel. Antes dejaba hacer operaciones acá, 2.200.000 por 20. No, ahora no deja. Introduzca un valor numérico. No deja, entonces 2.200.000 por 20 da 44 millones. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. $44 millones. ¿Sí? Sí, profe. 44 millones. Y los costos de operación y mantenimiento vamos a asumir que son cero, ¿listo? Aunque sí hay que limpiarlos, hay que introducirle ahí los costos de mantenimiento, pero vamos a asumir que son cero. Fíjense que acá ya el programa me ha calculado que a 380 pesos el kilovatio hora, pues yo estoy produciendo 8.8 megavatios hora al año, es decir, 8.871 megavatios hora al año, y estoy produciendo en total unos ingresos de 3.336.000. ¿Listo? Hasta aquí sería lo que uno puede hacer a mano fácilmente, si quieren ahorita lo hacemos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ayuda el programa adicional? Entonces, el programa, aquí puedo meter más datos de costos iniciales adicionales o costos de operación y mantenimiento adicionales. También puedo meter ahorros adicionales, pero el programa me ayuda a sacar, por ejemplo, en este tema, me ayuda a calcular las emisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Colombia, tiene por defecto para la electricidad 0,1081 en cuanto a factor de emisión. ¿Cuál es el que nosotros trabajamos? 0,199, ustedes hicieron el trabajo. Y vamos a ponerle que hay 0 pérdidas en la red de distribución. Eso quiere decir que en el caso base hubiera generado 1.7 toneladas de CO2 y en el caso propuesto, que es el de los paneles fotovoltaicos, voy a generar 0,1 toneladas de CO2 y por es que tengo aquí pérdidas, entonces voy a poner 0 pérdidas. 0,0 toneladas de CO2 en el caso de los paneles fotovoltaicos. Eso quiere decir que tengo una reducción de emisiones de 1.7 toneladas con ese proyecto al año. ¿Listo? Y aquí tiene unas equivalencias, por ejemplo. Yo puedo convertirlo a barriles de petróleo. Esa 1.7 toneladas es equivalente a 4.1 barriles de petróleo no consumidos. O, por ejemplo, es equivalente a 0.2 hectáreas de bosque sembrado. La cantidad de emisiones que evito con ese proyecto es el equivalente a sembrar 0.2 hectáreas de bosque. ¿Listo? Entonces esto también es interesante desde el punto de vista de evaluación. Y ya luego me puedo ir a la parte financiera. Entonces fíjense, hasta aquí tenemos como la evaluación desde el punto de vista energético, cuánta electricidad voy a producir y las características técnicas generales del proyecto, ¿no? Aquí tengo, puedo incluir gran parte de costos adicional y aquí tengo como una evaluación ambiental del proyecto porque me está calculando la cantidad de emisiones que voy a reducir, incluso puedo tener conversiones en hectáreas, en barriles de petróleo y demás. Y la tercera variable que vamos a evaluar de los proyectos es la variable financiera. Entonces aquí hay una evaluación por defecto, lo mismo que les decía antes, hay nivel 1 y nivel 2. Entonces fíjense la diferencia, el nivel 1 es el básico, cuando le pongo nivel 2 me aumenta la cantidad de información que tengo que introducir, pero también me devuelve un estudio con un mayor nivel de detalle. Entonces vamos a trabajar nosotros en nivel 1. Y luego está la parte de análisis de riesgo, análisis de sensibilidad y otras cosas que se pueden trabajar o abordar también a partir de este tipo de proyectos. Entonces vamos a hacer el análisis financiero de este proyecto con los datos que tenemos. ¿Listo? Entonces la tasa de inflación de nosotros nos dice que es del 3%. ¿Sí o no? Entonces vamos a modificar esta que está por defecto
a 3%. Tiempo de vida del proyecto. Tiempo de vida del proyecto nos dice que va a durar, la vida útil de los paneles es 25 años. Los están garantizando 10, ahora, si no sabían, los paneles fotovoltaicos. Relación de la deuda. De acuerdo al ejercicio, ¿cuánto es? La relación de la deuda. Los 2.200.000. Los 44 millones. Fíjense acá lo que dice, todos los proyectos van a ser financiados por la misma organización. ¿Listo? Entonces, si la misma organización va a financiar los proyectos, su relación de deuda con respecto al proyecto es de 0%, ¿sí o no? 0% sería, yo voy a sacar todo el billete para hacer el proyecto. 100%, ¿qué sería? Financiado por otra parte. Que voy a pedir toda la plata prestada para hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pongo 100% me dice, ah, bueno, ¿y qué interés le van a cobrar? ¿Sí? Entonces me pide la tasa de interés. ¿Y a cuántos años está su crédito? ¿Sí? Entonces lo mismo. Ahí estaría hecho el flujo de caja, por ejemplo. Aquí está hecho el flujo de caja con un proyecto, con un préstamo del 100% del valor, con una tasa de interés del 7% y una relación de la deuda, un crédito a 15 años. ¿Sí? Tendría un punto de equilibrio, un tiempo de recuperación de la inversión más o menos después de los 15 años, ¿no? Y el periodo de repago es de 13. O sea, en 13 ya esto empieza a generar utilidad. Sin embargo, entonces nosotros vamos a trabajar con cero relación de la deuda también para que podamos hacer comparaciones entre los diferentes proyectos. ¿Listo? Fíjense algo. Con esas condiciones, yo tengo una tasa interna de retorno del 8.9%. Con una relación de la deuda del 100%, la tasa interna de retorno es del 12.7%. ¿Por qué? ¿Qué significa eso desde el punto de vista financiero? ¿Qué sería mejor? Pedir la plata prestada, trabajar con plata de alguien más, no siempre sacar la plata de uno es la mejor alternativa. ¿Listo? Ya parece como papá, pero bueno. Vamos a trabajar con 0%. ¿Listo? Aquí uno puede, por ejemplo, meter incentivos o donaciones que le den, que le ayuden a su flujo de caja. Y fíjense que acá ya tenemos el análisis financiero básico. La tasa interna de retorno es del 8.9% y el pago simple de retorno del capital es del 13.2%. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Ya ahorita lo vamos a ver en el tablero. ¿Listo? Pero hay otra cosa que es importante, que es el flujo de caja acumulado, este dibujito de acá, que también ya nos da una perspectiva de qué tan buen proyecto es. ¿Listo? O sea, viéndolo así, cuando ustedes vean un flujo de caja acumulado, la parte que está sobre el costado negativo, debajo del 0, en el flujo de caja, tiene que ser menor a la parte que está sobre el flujo de caja. O sea, esta área verde de aquí tiene que ser menor a esta área verde de aquí en tamaño. Y entre más sea, pues mejor es el proyecto. ¿Listo? ¿Sí está claro? Listo, eso es todo, eso es lo que ustedes tienen que hacer con 3 proyectos en su restaurante. ¿Listo? Esto es lo que tienen que hacer. El programa no les va a permitir guardar esto, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Los pantallazos. ¿Listo? Capturan las pantallas y las presentan. Y el programa permite algo, ya lo había hecho aquí. El programa permite algo y es lo siguiente, permite abrir varias pestañas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden estar trabajando en un computador en varios proyectos al mismo tiempo y no van a tener problema. De hecho, el siguiente proyecto que vamos a hacer lo voy a trabajar en esta pestaña y voy a dejar la otra abierta. ¿Listo? No voy a poder guardar lo que acabé de hacer, yo tampoco tengo la licencia, yo trabajo siempre así y al final entonces cojo esa información y me la llevo a donde vaya a abordar algún proceso. ¿Listo? Donde vaya a hacer algún informe. De hecho, el informe de la maestría lo hice así, con pantallazos, de la segunda maestría. Entonces, este es el primer proyecto que vamos a hacer. ¿Listo? Luego hay otro proyecto que me va